Hoy día tenemos este tema que me sorprendió porque no pensé hablar de esto, pero leyendo justamente la cita que vimos el viernes, que la vamos a leer hoy día, me di cuenta de algo que quizás es necesario entender porque hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto y yo creo que tiene su importancia. Tenemos que entender claramente de qué se trata, qué tipo de personas son estas. Porque no son pertenecientes a una determinada denominación o religión, no, 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 por ahí no va el asunto. Es otra cosa y lo vamos a descubrir hoy. El tema de hoy tiene que ver con esta palabra, que es este tipo de personas que aparecen recurrentemente en la Biblia. Prácticamente todos los libros históricos y todos los profetas hablan de remanente. Inclusive en el Apocalipsis aparece, en el libro de Romanos también. Eh, y son un grupo de personas que no necesariamente se conocen entre ellos, más bien son personas anónimas, pero que Dios sí los conoce. Y eso es lo importante. Pero vamos a profundizar un poquito sobre esto. Recuerden que la serie de temas, cuando hablamos de sanidad e intersección, mencionamos este versículo. Es un llamado que hace Pablo a través del libro de Timoteo. Y ese remanente que siempre está presente en la Biblia, sabe muy bien de este versículo, o por lo menos lo entiende en su corazón y lo tiene claro. Entonces, vamos a estudiarlo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren que este pedido de Pablo de orar, de hacer oraciones siempre, y pedir por las autoridades tiene un propósito y aquí lo dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si el mundo anda inquieto, si el mundo anda cada vez más peligroso, más violento, quizás es porque falta oración. Porque si habría más oración, entonces la cosa estaría más quieta y más reposada. Sí es cierto que cuando uno ora, y uno puede estar inquieto, preocupado, y uno se pone en oración, viene la paz de Dios al corazón y uno encuentra calma. Pero lo ideal sería que esa calma no se quede egoístamente solo en uno, sino que esa calma se difunda, se esparza, se haga más grande. Y yo creo que eso está faltando en la tierra. Creo que está faltando en nuestro país. Hay demasiada violencia, hay demasiada maldad y hace que las personas estén más inquietas, más preocupadas. No solamente cuando salen a la calle, sino también cuando están en sus casas. Y entonces esa es señal de que está faltando oración. Y de eso se trata el tema. En el verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios quiere que seamos personas de oración, que seamos personas que estamos siempre clamando y pidiendo. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. La verdad, y aquí se refiere a que no debemos solamente orar por la gente buena o por las buenas autoridades, no, por todos, aún por esos que no merecen nada, porque Dios quiere tocar sus vidas. Pero para que Dios toque sus vidas, Él ha dispuesto que primero los que creen pidan, clamen. Algún día podremos ir al cielo y decirle, Señor, ¿por qué dispusiste las cosas así? ¿Por qué no tocaste tú a las personas que te necesitaban y punto? No, Dios ha dispuesto que su mano poderosa, su poder, su autoridad se muevan en la tierra, pero a través de las oraciones de los que creen. Tenemos que entender eso. Porque es muy fácil decir, parece que Dios no está interviniendo. No es que Dios no esté interviniendo, es que los creyentes no están orando para que Dios intervenga.
que así lo ha dispuesto Dios. Y entonces no podemos nosotros dejar de orar. Si nosotros no oramos, Dios probablemente no se mueve. Y no es que no quiera moverse, sino que ha dispuesto que a través de nuestras oraciones se va a mover. Bien, entonces con este preámbulo, comencemos a hablar de lo que significa este remanente. ¿Quiénes son el remanente? Yo sé que hay muchas sectas, muchos grupos religiosos o religiones que se dicen, nosotros somos, no, no, así no es. Qué bueno fuera. Qué bueno que fuera que podamos decir nosotros somos y eso sería notorio y sería una bendición para. Pero así no es. Miren, yo sé que todos alguna vez han leído el pasaje donde a Abraham llegan unos ángeles a visitarle y le cuentan de que están yéndose hacia Sodoma y Gomorra porque la van a destruir. Y lo que Dios le dice a Abraham es interesante porque dice, he oído el clamor por el pecado de Sodoma y Gomorra. No dice Dios de quién oyó el clamor. Pero Abraham, que conocía de estas cosas y conocía a Dios y conocía cómo Dios se mueve en el mundo, entendía que alguien estaba pidiendo, estaba preocupado por lo que estaba pasando en Sodoma y en Gomorra. No sabemos si eran personas que habían pasado por ahí y pasando por ahí se dieron cuenta que no estaba bien lo que esas ciudades estaban haciendo o la forma en que esas personas estaban viviendo. Se dieron cuenta que no estaba bien y entonces clamaban a Dios. Dios mío, haz algo. Dios mío, muévete. No está bien. Esto no es justo. Esto no es correcto. Esto no es sano. Esto no es santo. No sabemos cuántas personas, pero Dios habla que escuchó el clamor. Personas anónimas, no sabemos sus nombres. Y entonces Abraham le dice, si hubieran 40 justos, es decir, Abraham está diciendo, si en esas ciudades hubieran 40 personas justas que están clamando, ¿la destruirías? Y Dios le responde, no, no la destruiría. Y luego Abraham va bajando el número. Y si fueran 30, y si fueran 20, y si fueran 10, y si fueran 5, y Dios le dice, no, no destruiría. Pero después de eso, los ángeles van a destruir. Entonces Abraham entiende que hay menos de 5, porque ya no le preguntó por menos. No sabemos si el único que intercedía, probablemente era uno de los que intercedía o de repente el único, era justamente el, el sobrino de Abraham. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdan? No sé. Lot. Lot, exactamente. Muy bien. Entonces, Lot probablemente era uno de los que intercedía, vivía ahí y seguramente se daba cuenta que las cosas no estaban bien. Pero no sabemos si era el único. Yo pienso que había más personas que pasaban por ahí y decían, esto no pinta. Yo ayuda, haz algo, muévete. Toca los corazones de estas personas. Están camino a la perdición, cada vez están peor. Y Dios escuchó eso. Pero como Dios escuchó eso y se dio cuenta que esa gente era de duro corazón, decide destruir. Pero ese es el ejemplo claro de que hay un remanente anónimo por allí. Así siempre es anónimo. Cada vez que la Biblia habla de un remanente, son personas anónimas. No tienen un nombre, no tienen un lugar, no se sabe, solamente Dios los conoce y está escuchando el clamor que sale de sus corazones. En el Apocalipsis aparece sí un número, 144,000, que Dios marca. ¿Y por qué digo Dios marca? Porque son para Él personas que están especiales, que están haciendo algo que es importante, pero no son miembros de una congregación, como algunos quieren atribuirse, ¿no? Por ahí no es el asunto.
Son personas anónimas que tienen características interesantes y las vamos a analizar. Mira lo que pasó en Ezequiel 9 del 1 al 4. Recuerden que Ezequiel, hijo de un sacerdote, vivió su niñez en Jerusalén, pero fue llevado cautivo a Babilonia mucho tiempo antes de que asumiera como sacerdote, porque el sacerdocio era hereditario. Y estando en Babilonia, cuando ya tenía 30 años, que era la edad, 33, no me acuerdo, 30 creo, era la edad en que asumían normalmente el sacerdocio los hijos de los sacerdotes. Él está en Babilonia, en el cautiverio, y Dios a través de visiones le muestra lo que está pasando en Jerusalén, no en lo abierto, sino en lo profundo de los corazones de la gente, porque Dios ve corazones. Y le muestra a través de una serie de visiones a Ezequiel de cómo el pecado ha entrado profundamente a los corazones de los sacerdotes, de la gente que iba al templo aparentemente a honrar a Dios, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Y le va mostrando toda esa idolatría que vivían allí y cómo Dios iba a castigar, así como sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios estaba diciendo, basta ya, basta ya. Y, y Dios decide que a través de los enemigos, naciones poderosas, que comenzó Dios a darles poder con el fin de corregir, de castigar a su pueblo, y les dio oportunidad, porque no fue de un día para otro. Vinieron, llevaron cautivos a algunos, destruyeron algo, vinieron después, llevaron cautivos a otros, destruyeron más. Dios les estaba dando oportunidad de rectificar, pero no rectificar, hasta que Dios dice hasta aquí. Y la ciudad de Jerusalén es destruida, el templo es destruido, y el último remanente que quedó fue llevado a Babilonia. De esos remanentes que eran llevados cautivos a Babilonia, entre ellos está también Daniel y sus amigos, de los que ya hemos hablado también algunas cosas. Pero bien, aquí le está mostrando a Ezequías qué es lo que está pasando en el corazón de esa gente. Aparentemente estaban cumpliendo religiosamente en el templo lo que tenían que hacer, pero sus corazones estaban en otra cosa. Y estaban adorando ídolos que en ese momento eran literalmente ídolos, con ceremonias que en ese momento eran horribles, pero que estaban relacionadas con esos ídolos directamente, y Dios por eso los castigó. Lo triste de todo eso es que el mundo de hoy ha normalizado muchas de esas cosas que antes se hacían para homenajear a esos ídolos, ahora son parte de la vida cotidiana. Ya no hay un ídolo detrás, en teoría, pero prácticamente lo que se hacía para honrar a esos ídolos ahora se hace como si fuera normal y se quiere normalizar, ¿sí? Muchas de esas cosas en algunos países ya son normales. Es terrible. La pregunta que yo me hago, y estuvimos hablando de eso la semana pasada en las células de estudio bíblico, es por qué Dios, si castigó a su pueblo por eso, por qué Dios no podía, por qué no castigar al mundo de hoy justamente por eso. Quizás la única razón es que alguien diría es que ellos literalmente hacían eso para honrar a ese ídolo y ahora la gente lo hace sin saber que está honrando a un ídolo con eso. Podría ser, pero solo Dios sabe. Pero de que esas cosas molestan a Dios, molestan terriblemente. En las células hemos hablado más profundamente de esto. Pero miren lo que pasó aquí. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Ojo, Dios mandó allí un pueblo, el pueblo babilónico con sus ejércitos. Pero aquí está hablando, le está mostrando a Dios a Ezequías desde el punto de vista espiritual, de qué es lo que está pasando desde el punto de vista espiritual. Y entonces dice que manda a Dios verdugos a destruir. Dice, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Probablemente ángeles con autoridad para hacer ciertas cosas. Ay, pero los angelitos, ¿cómo van a matar? Pues claro,
Así como cualquier soldado de un ejército en algún momento tiene que matar, los ángeles de Dios en algún momento igual. Es lo mismo, son soldados de Dios. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. En este momento Dios le está mostrando a Ezequiel el templo. Ya le había mostrado a los sacerdotes cómo tenían sus corazones llenos de idolatría y a la gente que estaba por ahí supuestamente honrándole también, en otras cosas honrando otros dioses, adorando otras cosas en su corazón, creyendo un montón de tonterías que no tenían que ver con las cosas de Dios, pero pensando que no pasaba nada. Ellos con cumplir con Dios cumplían y hacían su vida como bien les parecía. Y Dios estaba enojado. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Todo es un asunto espiritual, no estaba pasando, no era que 6 personas llegaban ahí, no. Dios le estaba mostrando lo que estaba pasando en el ámbito espiritual, en medio de tanta idolatría, allí en el mismo templo de Jerusalén. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escriba. Y miren lo que pasa aquí. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ven lo que está escrito aquí? Dios manda a ese ángel probablemente a marcar a esas personas que tenían algo especial. Y el algo especial, lo dice allí, son personas que claman a causa de, gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Está hablando de la ciudad de Jerusalén y en medio del templo. O sea, esa gente que se da cuenta que las cosas no están mal. Es igualito como pasó en Sodoma y Gomorra. Ese clamor de esas personas, que no sabemos cuántas eran, o si solamente era Lot, no sabemos. Pero eran personas que se daban cuenta que esto no estaba bien y clamaban a Dios. Gemían, probablemente lloraban en sus oraciones, Señor, haz algo, muévete. Esto no está bien, es injusto, es malvado, es abominable, es oscuro, es feo. Muévete, Dios, haz algo. Clamaban. Y Dios a esas personas las marca. ¿Por qué las marca? Para que después, cuando llegue la destrucción, no los toquen. ¿Sí? Muy parecido, algo así, muy parecido es lo que hay en Apocalipsis. Son marcados esos 144,000 y hay otros por ahí que Dios los trata también de manera especial. ¿Por qué? Y en toda la historia que está en la Biblia, están estas personas anónimas, no tienen nombre, no se sabe quiénes son. No son los más letrados, no son los más reconocidos, no son los que salen en las redes sociales, en la televisión, no. Están allí anónimamente orando, clamando, probablemente en sus habitaciones de rodillas, de repente llorando y diciendo, Señor, esto no es correcto. Obra, muévete, haz algo. Que venga tu justicia, que venga tu verdad, que venga tu poder, tu autoridad, Señor. Esto no está bien. A esos Dios llama el remanente. Esa gente fiel, esa gente que no está buscando a Dios de manera religiosa y de apariencias externas, que no solamente cumplen con estar en la ceremonia, en la misa, en el culto, en el ritual, sino que en sus corazones están buscando a Dios y están diciendo, Señor, no está bien, no está bien, algo anda mal, haz tu obra, no está bien esto. Ese es el remanente.
Y ese remanente Dios siempre lo trata de manera especial. Y aquí en Ezequiel no lo llama como remanente, pero sí Dios muestra cómo son separados de alguna manera para que cuando llegue la destrucción no sean tocados, sean guardados y permanezcan. Muchos de esos remanentes a los que se hace referencia aquí Ezequiel fueron llevados cautivos, vivos a Babilonia. Sus vidas fueron reservadas, protegidas por Dios. Entonces, primer detalle que sacamos de este remanente es que son personas que siempre claman. Ojo, que la palabra de Dios es clara, no dice que siempre reclaman, ¿eh? No son esos que están en las calles, la huelga continúa, no, no. Son gente anónima que está orando a Dios, que está conversando con Dios y que se dan cuenta que las cosas no andan bien. Por alguna razón sus corazones se han vuelto sensibles y por donde van se dan cuenta de la injusticia, se dan cuenta de la maldad sagrada. Y buscan a Dios y le dicen, Señor, no puede ser, esto no puede seguir, esto tiene que acabar. Hay demasiada maldad, hay demasiado engaño, hay demasiada traición, hay demasiada violencia, demasiado odio. Haz algo, Señor, te necesitamos. Están clamando porque Dios se mueva, están clamando porque Dios intervenga. Sí, a veces Dios interviene trayendo destrucción, como en Sodoma, Gomorra o en Jerusalén. Primero, antes de Jerusalén fue Samaria y otros lugares donde las cosas no estaban bien. ¿Y por qué Dios destruye? Primero porque es Dios, porque Él es el dueño, el Señor. Y Él, así como creó, puede destruir. ¿Quién le puede impedir? Si algo no le parece, no le parece. Lo que pasó con el arca de Noé fue eso. Igual. Y los únicos que subieron al arca fueron el remanente, el grupo de gente que no estuvo de acuerdo con lo que pasaba a su alrededor. Que decían esto no está bien. Y Dios los salva. Y Apocalipsis es clara de que un día llegará, así como llegó con el arca de Noé, así un día llegará en que este tiempo que estamos viviendo ahora de misericordia y de gracia, y que Dios está dándole la oportunidad a cada persona, por más malvada que sea, de arrepentirse y de reconocer que se equivoca, pero llegará el día en que Dios dirá, hasta aquí. Y terminará este tiempo de gracia y misericordia y comenzará el tiempo de su ira y de su justicia. Sí. Pero lo importante en medio de todos esos periodos es ese remanente que está allí siempre clamando, porque el remanente siempre clama, porque siempre gime, porque probablemente siempre llora. Dices, esto es injusto, Señor. Es injusto este tipo de enfermedades, es injusto, Señor, que la gente sufra tanto y que el enemigo se goce de verlo sufrir, gastando sus recursos, su tiempo. Y es injusto que esos médicos, en lugar de ayudarles, se aprovechen. O sea, injusticia. Está ahí evidente, pero algunos lo ven y les toca, y otros lo ven y les importa un reverendo comino. Y aquellos a quienes les toca y les toca profundamente y van delante de Dios y claman, Dios los mira de manera especial porque están obrando por mí, deberían. Aquellos que les da igual, que ni cuenta se dan, esos están en otro mundo, en otra cosa. Aunque aparentemente sean religiosos, ¿eh? Aunque aparentemente sean creyentes.
Miren lo que pasa aquí. Sofonías es uno de esos profetas, es un libro pequeñito, creo que tiene solo 3 capítulos. Sofonías es uno de los profetas pequeños, menores, pero habla de los remanentes en sus 3 capítulos. Habla del remanente. Y aquí justamente en el capítulo 2, miren lo que dice, porque vamos a sacar bastante enseñanza. Lo primero que hace Dios aquí a través de Sofonías es una invitación. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Cuál es la nación sin pudor? En ese momento, literalmente, Sofonías estaba hablándole al pueblo de Israel, a toda la tribu de Judá y de los levitas y de un otro más que estaban por allí en la zona de Jerusalén y la zona aledaña. Prácticamente todo el sur de Israel, de la mitad para abajo de Israel, del Israel actual. Dice, congregaos y meditad, nación sin pudor. La invitación de Dios es a eso, a juntarse, pero a juntarse no para beber, bailar, no, para meditar, para reflexionar, para decir esto está bien, nos parece correcto, qué se tendría que hacer, qué se necesita, qué tendría que cambiar. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Después vamos a analizar qué significa. Voy a leer lo siguiente. Antes que tenga efecto el decreto, algo viene, y el día se pase como el tamo. Pase el tiempo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Antes, no después, porque después ya es demasiado tarde. Y ese día que vino para Jerusalén, vendrá para la tierra. Y Dios está necesitando que antes de que ese día llegue, la gente se congregue y medite. ¿Qué más dice? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿Qué dice los quiénes? Los humildes de la tierra. No, Dios no está llamando a eso que dicen, no, yo he leído la Biblia cuántas veces, yo ya sé, a mí nadie me tiene que... Yo sé y he estudiado con los teólogos, más teólogos de la teología. Así era Saulo de Tarso. Había estudiado a través de Gamaliel, el estudioso más estudioso de la época, el teólogo más grande que existía en esos tiempos. Y él había sido su discípulo, qué cosa más. Es decir, su profesor había sido el PhD de teología en su religión. Como fariseo, la mejor de las religiones, fariseo. Y a ese fariseo, ¡pum!, el Señor lo tumba del caballo y le dice las cosas no son así. Saulito, desde ahora te llamarás Pablito. ¿Sí? No, a los soberbios Dios los mira de lejos. Los humildes, a los que dicen, Señor, yo no soy nadie. ¿Yo quién soy para pedirte? Pero esto no me parece. Ojo, no es a esas personas que están, ay Señor, ayúdame, ay Señor, protégeme, ay Señor, cuídame, ay Señor, que no pase nada, ay que no mueran mis hijos, ay que no mueran mis papás, ay que no me pase nada, ay que mi perrito, ay que mi gatito, no. No están pidiendo por ellos, están pidiendo por la sociedad, están pidiendo por su comunidad, están pidiendo por su país, por su ciudad. Señor, esto no está bien. Aquí hay injusticia, aquí hay maldad. Yo no soy nadie, pero tú sí puedes obrar. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Y aquí Dios está haciendo una invitación, está diciendo, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, los que están deseosos de poner en práctica su palabra, que dicen,
Dios dice que debo perdonar, Señor. Qué difícil es perdonar, pero ayúdame. Quiero perdonar porque tú dices que debo perdonar y aunque yo no lo entienda, sé que es bueno para mí. Ayúdame. Quiero perdonar. Señor, dice tu palabra que no debo mentir. Ay, qué fácil es mentir y librarte de un montón de cosas por ahí con una mentirita piadosa, Señor, pero tú dices que no debo ni siquiera la piadosa. Ay, qué difícil. Ayúdame. Quiero no mentir. Los que pusisteis por obra su juicio, su palabra, su verdad. Los que buscan hacer lo correcto, aunque termine perdiendo. No, jefecito, yo no voy a hacer eso porque no es correcto. Te despido, despídame. Los que pusisteis por obra. Es que dijisteis, no, 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 no. Lo que Dios ha dicho está por encima. Y yo voy a hacer lo que Dios. No lo que me dice el jefe, o lo que me presiona el mundo, o lo que me dicen los amigos, o lo que me obliga el diablo. No, nada de eso. Lo que Dios ha dicho. A esas personas humildes que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios, Dios les dice, buscad justicia. ¿Está bien eso que está pasando allá afuera? No. ¿Te toca el corazón? ¿Te duele? Sí. Exclama. Pero dice aquí algo importantísimo, dice, buscad mansedumbre. ¿Qué mansedumbre? Mansedumbre tiene que ver con humildad. Hay un versículo que el Señor usa para eso. Dice, a todos los que están trabajados y cansados, vengan a mí, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Humildad y mansedumbre, manso y humilde. Ponte el yugo, déjate llevar por el Señor, no por tus odios, ni tus ambiciones, ni tus deseos, ni tus deleites, ni lo que el mundo te ofrece. No, no, no. Humíllate y dile, Señor, yo quiero tu voluntad. Disponga. Aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque no lo entienda, aunque sea triste. ¿Quieres llevarte a mis seres queridos, Señor? Llévatelos. Va a ser duro, pero tú estarás allí ayudándome. ¿Quieres llevarte mis cosas materiales, mi casa, mis ahorros? Llévatelos, Señor, y ayúdame, porque sé que será difícil, pero yo sé que estarás allí. Guíame tú, por donde tú quieras llevarme. Me pongo el yugo y me dejo llevar. ¿Y por qué hace Dios esta invitación? Por lo que dice al final, dice, quizá seréis guardados en el día del enojo. O sea, quizá seas parte de ese remanente. Y entonces aquí están el resto de características. Pero voy a seguir. Miren lo que pasa por aquí. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Para los que recién se enteran, Gaza existe desde hace tiempo y siempre ha habido pleitos por ahí. Y Dios siempre ha declarado destrucción sobre Gaza. No estoy diciendo nada de lo que pasa ahora, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Diosidencia. Hay de los que moran en la costa del mar, ahí de Gaza al costadito hay mar. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. ¿Sabe qué significa palestinos? Significa filisteos.
La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. ¿Usted está con los palestinos? Pues cuidado, porque Dios no está con los palestinos. Y no estoy hablando de esa gente pobre que está ahí, sino de toda esa ideología y esa espiritualidad que hay detrás. La palabra de Jehová está contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. ¿A qué? Te haré destruir hasta no dejar qué. Lo dejo ahí porque no es el tema. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. ¿Será aquel lugar para él? ¿Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá? Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. El remanente de Dios siempre es bendecido. Esa gente humilde que siempre clama allí en lo secreto, que clama por la justicia, que clama por la maldad, porque no les gusta la maldad, que clama porque las cosas no están bien, que clama porque hay demasiada enfermedad, que clama porque hay demasiada mentira, demasiado odio, demasiada destrucción, demasiada violencia, y están clamando porque no están de acuerdo con eso. Están buscando a Dios, pidiéndole a Dios que haga algo. Ese remanente tiene bendición asegurada porque Dios los visitará y porque levantará su cautiverio, porque no importan los líos en los que estén metidos, Dios los va a defender. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Y aquí sí les digo algo, no cometa el error de hablar mal del pueblo de Israel. Nunca. El pueblo de Israel se ha equivocado muchas veces y su gran equivocación ha sido no aceptar al Mesías que Dios envió para ellos, Señor Jesús. Fue el peor de sus errores. Pero antes de esos ya habían cometido errores. Esto que estamos hablando de Ezequiel pasó 400 o 300 años antes de Jesús. La idolatría de ese pueblo, la religiosidad, porque ellos permanecían allí en su religiosidad, iban al templo, cumplían con todos los rituales y las cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ese es el problema de la se cumple externamente, pero en lo profundo hay cositas, hay matices. Entonces sí, yo creo, pero también creo en mi pate conejo, también creo en el horóscopo, también creo en la brujita, también creo en cosas de esas y otras. No voy a decir porque me extenderé. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con los que deshonran a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal. Hoy por hoy, el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra es mina de sal, literal, y asolamiento perpetuo que vive en la sal, ni siquiera una araña. Y asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo lo saqueará. ¿Te habla del remanente? El remanente de mi pueblo lo saqueará y el remanente de mi pueblo. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Nunca hagan eso, no se pongan en contra de Israel, aunque se equivoquen. Clamen por él. Clamen al Señor, díganle, Señor, lo que están haciendo las autoridades de Israel. Bendícelos, ayúdales tú.
Y ojo, no se dejen engañar porque desde que Israel, desde Abraham, a ver, desde Caín y Abel, Abel buscaba a Dios y Caín lo odiaba. ¿Sí o no? Y cuando la población del mundo comenzó a crecer, estaban los que buscaban a Dios y los que odiaban a los que buscaban a Dios. Y cuando el pueblo de Jacob comienza a crecer, en la tierra estaba el pueblo de Dios y los que odiaban al pueblo de Dios. Tal cual hoy está Israel, menos de 20 millones de personas, odiados por miles de millones de personas. Lo mismo, pero sigue siendo el pueblo. Pero como es odiado por miles y miles y miles de personas, no creamos todo lo que se dice de Israel, porque dentro de esos odiadores hay mentirosos también. Y odian y mienten y como odian, mienten más. Y exageran la nota. Entonces tengamos cuidado. Esto les vendrá por su soberbia, porque enfrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Afrentaron y se engrandecieron. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Y aquí no está hablando solo de Israel, sino de todas las tierras de las naciones, porque Dios va a venir con su justicia y va a decir basta. Basta de mentiras, basta de engaños, basta de destrucción, basta de odios. Y dice ahí que desde sus lugares la gente se va a inclinar a Dios, porque va a decirnos, estuvimos engañados. Nos habían engañado de que Dios no existe. Nos habían engañado de que el pueblo de Israel era un pueblo de bárbaros. Y nos habían engañado haciéndonos creer que el día que no haya judíos el mundo va a ser mejor. Eso es lo que quisiera el diablo, pero no es verdad. El día que el pueblo de Dios se encuentre con su Mesías, ese día va a ser mejor. Esa sí es verdad. Terrible será Jehová contra ellos. ¿Cómo terrible? No, pero Dios es buena gente. Dios es buena gente, pero es justo. Y si a su pueblo castigó por hacer las cosas que hoy el mundo hace de manera normalizada, Dios, que es justo, tendría que castigar también, porque si no sería injusto. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Se acabará toda la idolatría fingida y la idolatría aparente y la idolatría oculta. Porque como les digo, hay un montón de cosas que hoy por hoy la sociedad ha asumido como verdades, que en realidad en el fondo son pura idolatría, que antes era literalmente a un ídolo. Era una ceremonia pero un ídolo, ahora es una costumbre social. Desde emborracharse y sigan hasta las peores cosas que ahora suceden. Toditas eran para dedicar honra a un ídolo y ahora son normales. Porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán todas las tierras de las naciones. Dios va a destruir la idolatría y las naciones le van a reconocer, le van a decir, vivimos engañados. Pero estos versículos del 1 al 3, quiero que lo notemos un poquito. Congregados y meditades la invitación a una nación sin pudor. ¿Y saben lo que significa pudor? Normalmente cuando pensamos en pudor, pensamos en recato, recatarse, en vergüenza, en mantener una cierta distancia a ciertas cosas.
Pero no solamente significa pudor, yo me quedé sorprendido cuando busqué el significado, también significa honestidad, también significa modestia. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios? Está diciendo, congregaos y meditad, oh naciones, sin modestia. O sea, si no hay modestia, ¿qué hay? Soberbia, orgullo. Y si no hay honestidad, ¿qué hay? Hay mentira, hay engaño, hay apariencias. ¿Qué son los religiosos? Creyentes de apariencia. No sabemos su corazón, solo Dios lo sabe. Muchos cumplen y aparentan. Honestidad. No dice, oh nación sin honestidad, sin modestia, sin recato. Congregaos y meditad. Antes que tenga efecto el decreto y el día. Antes que venga el día de la ira, que va a venir. Va a venir porque Dios ha dicho que va a venir. No, que eso es, usted puede creer lo que sea. Dios ha dicho que va a venir. Y si vino para Jerusalén y su templo, era el templo, vendrá para el mundo y los templos de este mundo. Vendrá. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo. El detalle del remanente. Si usted quiere que tal vez, como decía Ezequiel, quizás Dios te cuente entre el remanente. Pero para que Dios te cuente entre el remanente tienes que tener estas características. Primero, buscar a Dios con humildad, reconociendo que Dios es todo soberano y poderoso y tú no eres nadie. Y como no eres nadie, tú no puedes decirle, a mí no me parece, yo creo que tú tendrías que hacer esto y tú tendrías que, y cuídame, protégeme, cuida a los míos también, porque qué tal gracia. O sea, eso no es humildad. Eso es soberbia y de la fea. Con humildad, Señor, yo, ora por ti, no soy nada, ni nadie. Y yo no sé, de repente estoy equivocado, pero esto que acabo de ver, esto que acabo de escuchar, esto que acabo de mirar en la televisión no me gusta. Me parece injusto, me parece asqueroso, me parece malvado, me parece que hay odio, que hay resentimiento, que hay ira, que hay contienda, que hay abuso, que hay maltrato, que hay cosas debajo de la mesa, no sé qué, pero me huele mal, Señor. Quizás estoy equivocado. Tú sabes la verdad. Me gusta esto, haz algo. Toca corazones. Cámbiame a mí si es necesario, pero toca a otros también. Esto no está bien. Humildad. Poner por obra su palabra, y hablé de eso. Y a veces es duro poner por obra su palabra. Sí, y de eso se trata. Dios no dijo que sería fácil. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Buscar su voluntad y su justicia, Señor, que se haga tu voluntad, no mi capricho. Me encantaría esto, Señor. Me gustaría que la solución fuera esta, pero haz tu voluntad, no mi voluntad. Y si tu voluntad me duele, me fastidia, me incomoda, me entristece, ayúdame. Pero que sea tu voluntad que se haga. Y luego buscar mansedumbre, ya les hablé de. Si quieren leerlo, Mateo 11 del 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi. ¿Quieres que quizás Dios te cuente entre el remanente antes de que venga el día? Que ese día puede ser mañana o puede ser de aquí a 20 años o puede ser de aquí a 200. Solo Dios lo sabe. Pero lo que está esperando Dios es que hoy tú seas de los que claman por justicia, de los que quieren ser mansos, de los que dicen, Señor, no, 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 no.
mi corazón no está bien, porque estoy deseando cosas que no están bien, porque quiero hacer mi capricho y no está bien, porque quiero hacer mi voluntad y no es lo correcto. Quiero ponerme tu yugo para que tú me lleves a donde tú me quieres llevar, no a donde yo quiero. Buscad mansedumbre, con humildad, pero clamar por la justicia, por la voluntad de Dios, porque se haga lo que se necesita que se haga en la tierra. Quizá seréis guardados en el día del enojo. Quizá. ¿Por qué quizá? Porque quizá no somos lo suficientemente honestos y estamos aparentando y de eso no se trata. Por eso es que no se trata de un asunto religioso. No funciona. El pueblo de Israel justamente antes de caer, y lo hemos leído en la historia, en Crónicas y en Reyes, justo antes de caer, intentaron congregar al pueblo en el templo, a clamar a Dios y a decirle a Dios cuánto lo amaban, pero sus corazones religiosamente sí parecía, pero espiritualmente no había. Y Dios que ve corazones, sabe, y vino destrucción. El remanente siempre busca al Señor con humildad y clama por su voluntad y su justicia en la tierra. Siempre. ¿Quieres ser uno de ellos? Pues comienza. Busca en el Señor mansedumbre, busca en el Señor humildad y comienza. No pases de frente sin mirar lo que sucede alrededor. No digas no me importa porque conmigo no es. No, duélete del que sufre y di esto no está bien, Señor. No es justo. No está bien que este presidente mienta. No está bien que su gente mienta. No está bien que manipule la verdad. No está bien que haga lo que sea para mantenerse con poder. No está bien. Haz lo que tengas que hacer, Señor, aunque no me guste. Aunque el que venga después de repente sea peor, pero haz lo que tengas que hacer, Señor, porque no está bien. Y si el que viene después es peor, pues estaré ahí clamando igual. Vamos a orar. Padre, gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias por recordarnos, invitarnos a tener una actitud diferente. Tú no quieres que seamos más, uno más del montón. Tú no quieres que seamos esos religiosos que con apariencia de piedad se mueven por el mundo, fingiendo fe, aparentando que te aman, diciéndolo con sus labios, pero con sus corazones pensando estás más lejos de lo que realmente estás. No quieres que seamos de esos anónimos que están en sus habitaciones o por la calle, orando, clamando, buscando tu corazón, pidiendo por tu justicia. Están hastiados de tanta abominación, de tanta violencia, de tanto odio, de tanto engaño, de tanta maldad, de tanta destrucción, de tanta perversión. Y claman porque no está bien, porque no es justo, porque no es correcto, porque no es bueno, porque hay gente que sufre, porque hay gente a la que se le está haciendo injusticia, porque hay gente a la que se la está manipulando, porque hay corazones en los que se está sembrando odio y rencor y violencia, y no está bien. Porque hay personas que abusan de la ignorancia de la gente y se aprovechan.
y los manipulan, los obligan a trabajar, Señor, sin derechos, sin descanso. Les quitan el salario recto, usan pesa falsa para engañar, para manipular, para mentir, para aprovecharse. Y no está bien, Señor. Se aprovechan de su posición de autoridad, de sabiduría, de poder. En lugar de estar al servicio de la gente y deseando ayudarles de verdad, solo se aprovechan para quitarles sus riquezas. ¿Cuántos médicos, cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos policías, cuántas personas en autoridad hacen eso, Señor? No les importa si terminan destruyendo familias, vidas, quitándole todos sus ahorros, tal de salirse con la suya. Está bien, Señor, pero tú eres justo. Pero tú sí puedes tocar corazones. Y no, no te vamos a pedir que los destruyas, como un día tus discípulos te pidieron, Señor, o como un día quisieron hacer, pidiendo que fuego descienda del cielo y los desaparezca. No, no te pedimos eso, porque sabemos que ese no es tu plan. Pero sí te pedimos que toques esos corazones, que les des la oportunidad de rectificar, que les des la oportunidad de cambiar de actitud, que les des la oportunidad de arrepentirse y de reconocer que se equivocan, que les des la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de rectificar, de pedir perdón. Si han tenido valentía para fingir y engañar y manipular, que tengan la valentía para hacer su error y sus rodillas se doblen delante del Señor. Que sea antes día de tu vida, porque tú estás esperando y dándole esa oportunidad a cada ser humano, porque tú no quieres que nadie se pierda. Por eso clamamos, Señor, para que venga tu justicia a este mundo, para que tu voluntad se cumpla en cada uno, empezando por casa, Señor, empezando por nosotros mismos, Señor, haznos humildes y mansos como enséñanos para dejarnos llevar por ti y no hacer nuestro capricho, nuestra voluntad, para no ir detrás de los deleites humanos, de los deleites de la carne, de los deleites de este mundo, sino ir siempre a donde tu propósito y a tu voluntad, que es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Y te pedimos también por nuestros familiares. Rescátalos, Señor. Sácalos de esos caminos de perdición por donde están andando, dándose cuenta o sin darse cuenta, Señor. Dales la oportunidad de voltear su mirada a ti, reconocer que hay un Dios poderoso y misericordioso que todavía les está dando. No nos toca a nosotros, Señor, señalar y criticar sus errores. Nos toca a nosotros clamar y pedir que seas tú el que tú les des esa oportunidad, porque nosotros los trataríamos probablemente con justicia, Señor, pero tú los tratarás con misericordia. Por eso te pedimos que seas tú el que seas tú el que toque, que seas tú el que enderece sus caminos, sus veredas, que seas tú el que les impida seguir avanzando por caminos de bendición, que les des la oportunidad de andar por caminos de santidad. Tú eres grande, Señor.
Tú tienes el poder y la autoridad. Padre Santo, estamos a punto de terminar este año. Te pedimos que el próximo sea diferente, que haya menos del mundo, más de ti, que haya menos maldad, más de tu amor y misericordia, que haya menos engaño y mentira, que haya menos odio, violencia, más de tu poder en nuestras vidas, la vida de cada uno de nuestros familiares, en nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestras naciones, en el mundo, Señor. Necesitamos, muévete, tu amor se nota, justicia mueve las cosas, tu verdad se impone, no a la fuerza como quieren imponer sus medios, sino con siempre lo has dispuesto desde el principio. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Pido bendición por cada hogar representado en esta reunión, cada uno de los integrantes de nuestras familias. Que sea un año de bendición, Señor, un año de victoria, logros, de crecimiento, de desarrollo espiritual, pero un año también para los que creen en ti, de aprender a ser humildes y mansos como tú. Gracias, Padre. En nombre de Jesús quedamos contigo. Amén.